Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy, rebosantes de energía y con el corazón dispuesto a recibir nuevas reflexiones. Estoy sumamente emocionado de compartir con ustedes un tema que, de verdad, nos toca a muchos, nos hace soñar despiertos, nos sumerge en mares de duda, y que hoy vamos a desgranar con la confesión de una figura que muchos de ustedes admiran y conocen muy bien. Si han leído correctamente el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su sorprendente confesión: cree en el amor a primera vista. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase 1000 veces repetida? ¿Cuántas veces la hemos pronunciado, o en la intimidad de nuestros anhelos, la hemos deseado con todas nuestras fuerzas? El amor a primera vista es uno de esos conceptos románticos que parecen sacados directamente de la magia del cine, de las páginas de las novelas que nos atrapan, de esas historias épicas que nos hacen suspirar con una mezcla de anhelo y esperanza. Pero, ¿es real esta concepción? ¿Es realmente posible que una conexión tan profunda, tan inmediata, tan fulminante, pueda surgir en el preciso instante en que nuestros ojos se cruzan con los de alguien más? Hoy vamos a explorar esta fascinante idea a través de las palabras del propio Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, reconocido por su carisma arrollador, su talento indiscutible y ahora por su interesante y refrescante perspectiva sobre el amor. Antes de sumergirnos de lleno en esta conversación que promete ser apasionante, quiero tomar un momento para recordarles algo fundamental. Si disfrutan de nuestro contenido, si les apasionan estos temas que exploramos juntos en cada vídeo y desean seguir recibiendo joyas como esta directamente en su feed, para no perderse ni una sola reflexión, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es un gesto totalmente gratuito que solo les tomará un segundo de su valioso tiempo, y a nosotros nos impulsa muchísimo a seguir creando material de calidad. Denle un clic al botón de suscribir que ven por ahí y, lo más importante, activen esa campanita para que les notifiquemos al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es nuestro motor y se los agradecemos de antemano con todo el corazón. Ahora sí, amigos míos, vamos a lo que realmente nos ha traído hasta aquí. La confesión de Kerem Bürsin ha resonado con una fuerza tremenda en los medios de comunicación y, por supuesto, entre sus millones de fans alrededor del mundo. Él, que ha interpretado tantos roles románticos en la pantalla, que ha encarnado personajes que se enamoran perdidamente, que nos ha hecho vibrar con sus historias de amor ficticias, ha decidido abrir su corazón para compartir su creencia personal en esa chispa inicial, esa conexión instantánea que tiene el poder de definir el vibrante inicio de algo verdaderamente especial. Y esto es interesante por una multitud de razones, cada una más profunda que la anterior. Primero, porque nos permite asomarnos a un lado mucho más íntimo y personal de una figura pública que admiramos y seguimos con tanta devoción. Segundo, porque esta declaración valida y da fuerza a una idea que, aunque a veces pueda parecer utópica, lejana o incluso poco realista para algunos, sigue manteniendo un lugar privilegiado y muy especial en nuestra imaginación colectiva, en ese rincón donde habitan los sueños. Pero, ¿qué significa realmente creer en el amor a primera vista? Para Kerem, esta no parece ser una mera ilusión pasajera, una fantasía romántica. Él ha expresado con claridad y convicción que para él es una experiencia tangible, una especie de reconocimiento casi instantáneo, como si el alma reconociera a otra alma gemela al instante. No se trata simplemente de una atracción física superficial, de esa atracción que puede desvanecerse tan rápido como llegó. Va mucho más allá de eso. Habla de algo más profundo, una sensación de familiaridad innata, de esa certeza silenciosa de haber encontrado a alguien importante en ese preciso momento, como si el tiempo se detuviera y solo existieran ustedes dos. Piensen en ello por un instante. ¿Han sentido alguna vez esa conexión inexplicable al conocer a alguien nuevo? Esa sensación de que podrían hablar con esa persona durante horas sin sentir el paso del tiempo, o simplemente la calma y la profunda comodidad que les invade en su presencia, como si la hubieran conocido de toda la vida. Kerem parece sugerir, y su convicción es contagiosa, que el amor a primera vista podría ser la manifestación más pura y genuina de esa sensación. Es importante para tener una comprensión completa y matizada, entender que cuando hablamos de amor a primera vista, no estamos necesariamente hablando de un compromiso eterno y sellado para siempre en ese primer encuentro. Kerem, en sus diversas declaraciones, da a entender con sutileza que esta primera impresión es más bien el punto de partida, el catalizado. R inicial que te impulsa con fuerza a querer conocer más a esa persona, a explorar esa conexión que se ha encendido. Es como si el universo, en un acto de magia o destino, te dijera suavemente al oído: oye, presta mucha atención a este ser humano.
Hay algo aquí, algo especial, que vale la pena investigar a fondo. Es una invitación abierta y tentadora a la aventura del amor, una puerta que se abre de par en par, invitándote a cruzar el umbral hacia lo desconocido pero fascinante. Y pensemos detenidamente en las implicaciones profundas de creer en este concepto. Si uno cree firmemente en el amor a primera vista, es muy probable que se encuentre más abierto a las posibilidades, a las sorpresas maravillosas que la vida nos pueda presentar en cualquier momento. No te cierras a la idea de encontrar el amor de repente en un lugar completamente inesperado, o con alguien que quizás no encaje en tu lista ideal preestablecida, esa lista que a veces creamos sin darnos cuenta. Te abres a la magia, a lo espontáneo, a esas historias de la vida real que a menudo parecen sacadas directamente de un cuento de hadas, pero que con esta creencia se vuelven posibles. Por otro lado, es innegable que siempre existe un debate saludable y necesario. Muchos argumentan con sólidos argumentos que el amor a primera vista es, en realidad, simplemente una fuerte atracción física inicial o una idealización temprana, una proyección de nuestros propios deseos. Dicen con mucha razón que el verdadero amor requiere tiempo, un conocimiento mutuo profundo, la capacidad de superar obstáculos juntos, de construir una historia compartida, ladrillo a ladrillo. Y por supuesto, no les falta razón. El amor que se cultiva con el tiempo, con la comprensión profunda, con el compromiso mutuo, es innegablemente poderoso, resiliente y duradero. Pero, ¿es posible que ambos conceptos, el amor a primera vista y el amor que se construye con el tiempo, no sean mutuamente excluyentes? ¿Podría ser que el amor a primera vista sea simplemente la semilla, la chispa inicial que, si se alimenta con cuidado, se nutre y se protege, puede florecer en un amor profundo, sólido y duradero? Esta es una pregunta que merece nuestra reflexión. Kerem Bürsin, al compartir su creencia de una manera tan abierta y sincera, nos invita a detenernos y a reflexionar profundamente sobre nuestras propias experiencias y percepciones del amor. Él, como actor, ha vivido innumerables historias de amor en la ficción. Ha interpretado a personajes que se enamoran de maneras dramáticas, apasionadas, e incluso de forma instantánea, a primera vista. Tal vez esa exposición constante a estas narrativas cautivadoras, combinada con sus propias vivencias personales y su sensibilidad innata, lo ha llevado a formar esta convicción tan firme. O quizás simplemente tiene una habilidad especial, una sensibilidad aguda para percibir esas conexiones sutiles pero poderosas que muchos de nosotros, inmersos en la rutina, pasamos por alto. Imaginen la escena. Un encuentro casual, casi fortuito, una mirada que se cruza por un instante fugaz, y de repente el mundo, con todo su ruido y su velocidad, parece detenerse por un momento eterno. Hay una energía palpable, una sensación de reconocimiento profundo, de que esa persona que tienes delante es especial, de que hay algo en ella que resuena contigo. Para algunos esto es suficiente para romper el hielo, para iniciar una conversación sincera, para invitar a un café, para dar ese primer paso audaz y valiente. Para otros puede ser una experiencia fugaz que se desvanece con la misma facilidad con la que apareció, olvidada al instante. Pero para aquellos que, como Kerem, creen en el amor a primera vista, es el emocionante y prometedor comienzo de algo verdaderamente significativo, algo que merece ser explorado. Es fascinante cómo la creencia en el amor a primera vista puede influir de manera determinante en la forma en que abordamos nuestras relaciones y buscamos el amor. Si uno cree en ello, es probable que sea más propenso a actuar sobre esa primera impresión, a dar una oportunidad real a esa conexión inicial que se ha encendido. No se preocupa tanto por si la persona cumple con todos los requisitos de una lista preconcebida, sino que se enfoca más en la sensación que esa persona le provoca, en esa química inexplicable que no se puede racionalizar, pero que se siente con una certeza abrumadora. Y algo que me parece crucial recalcar, algo que Kerem mismo seguramente entiende a la perfección, es que la creencia en el amor a primera vista no niega, en absoluto, la importancia del trabajo y el esfuerzo en una relación. Él, como cualquier persona que ha experimentado el amor en sus múltiples facetas, seguramente sabe que el amor, una vez iniciado, requiere dedicación constante, comunicación honesta y abierta, respeto mutuo y compromiso firme para poder prosperar y florecer. El amor a primera vista, desde su perspectiva, no es un final feliz automático y garantizado, sino un glorioso y vibrante punto de partida. Es la chispa mágica que te hace querer invertir tiempo y energía, que te impulsa a conocer a alguien a fondo, a descubrir las capas más profundas de su ser. Pensemos en el impacto que tiene una declaración como esta en la audiencia, especialmente en los jóvenes que siguen su carrera y lo admiran. Les da permiso para creer en esa posibilidad romántica,
para no descartar esas sensaciones inexplicables que a veces experimentan. Les anima a estar abiertos a las maravillosas y a menudo inesperadas sorpresas del corazón. En un mundo que a menudo tiende a ser cínico y escéptico sobre la naturaleza del amor, tener figuras públicas que comparten estas visiones esperanzadoras y románticas es increíblemente valioso y necesario. La confesión de Kerem Bürsin no es simplemente una anécdota curiosa para llenar los titulares. Es una invitación profunda y sincera a considerar el amor desde una perspectiva mucho más amplia, a no limitarnos a definiciones rígidas y preestablecidas o a experiencias pasadas que puedan habernos marcado. Es un recordatorio poderoso de que el amor puede ser impredecible, que puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, y que puede manifestarse de maneras verdaderamente maravillosas y únicas. Y aquí en nuestro canal, nos encanta sumergirnos y explorar estas fascinantes facetas del corazón humano, estas creencias que nos inspiran, nos hacen soñar y nos conectan con nuestras emociones más profundas y auténticas. La opinión de Kerem Bürsin sobre el amor a primera vista es un tema perfecto para ello. Nos brinda la oportunidad de dialogar, de compartir nuestras propias experiencias íntimas y de ver cómo estas ideas universales resuenan de manera diferente en cada una de nuestras vidas. Así que, ¿qué podemos llevarnos de esta profunda confesión? Podemos llevarnos la idea reconfortante de que el amor, en todas sus maravillosas y diversas formas, es una fuerza inmensamente poderosa y misteriosa. Que la primera impresión, esa chispa inicial, puede ser mucho más significativa de lo que a menudo creemos. Que creer en la posibilidad de una conexión instantánea no es ingenuidad, sino una apertura valiente y necesaria al asombro y a la magia de la vida. Y que quizás la próxima vez que sintamos esa extraña y maravillosa atracción por alguien, esa sensación que nos eriza la piel, deberíamos permitirnos explorarla con curiosidad y sin prejuicios, porque quién sabe, podría ser el comienzo de una historia de amor realmente hermosa e inolvidable. En resumen, hoy hemos explorado a fondo la fascinante confesión de Kerem Bürsin sobre su creencia firme en el amor a primera vista. Hemos analizado lo que esto podría significar en un nivel personal y universal, hemos considerado las diferentes perspectivas sobre este tema tan debatido, y hemos reflexionado sobre cómo esta creencia puede influir de manera positiva en nuestra propia vida amorosa. Hemos puesto sobre la mesa la idea de que una conexión instantánea puede ser un punto de partida poderoso y emocionante para una relación, sin restarle, por supuesto, el valor fundamental al trabajo, al esfuerzo y al compromiso que inevitablemente vienen después. La clave, como siempre, parece estar en la apertura mental y emocional, en la valentía de sentir, de dejarse llevar por la intuición y de explorar esas conexiones que nos hacen vibrar y sentir vivos. Muchísimas gracias a todos ustedes, mi querida audiencia, por acompañarme en este viaje de reflexión y descubrimiento. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido intrigante, les haya aportado información valiosa y, sobre todo, que les haya dado mucho en qué pensar y sentir. Me encantaría, sinceramente, saber sus propias opiniones al respecto. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Han tenido alguna experiencia similar que quieran compartir? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me nutro enormemente de sus experiencias, de sus perspectivas únicas y de sus valiosos puntos de vista. Y antes de que se vayan, si realmente disfrutaron de este vídeo, si les hizo pensar, les sacó una sonrisa, o simplemente les entretuvo y les aportó algo nuevo, por favor, denle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube reconozca nuestro contenido y lo recomiende a más personas, expandiendo así nuestra comunidad. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que crean que podría disfrutar de esta conversación tan profunda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir siendo parte activa de nuestra creciente comunidad y no perderse ningún vídeo futuro, suscríbanse al canal. Activen la campanita para estar siempre al día. Una vez más, gracias de corazón por estar aquí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones y descubrimientos. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan siempre el corazón abierto a las maravillas de la vida. Adiós.